Voy a partir dando la bienvenida a todos quienes se están integrando a la presentación de esta experiencia docente que se titula Desarrollo de Software Explorador Climático, versión 2.0, un proyecto de innovación que fue implementado por los docentes Lucas Vázquez y Gonzalo Escobar. En esta oportunidad, Lucas nos va a compartir su experiencia y resultados obtenidos. Mi nombre es Priscila Leal, voy a cumplir en esta oportunidad el rol de moderadora y voy a contar igual con el apoyo de Javiera Rubio, quien es parte de nuestro equipo, y ella va a estar apoyando y moderando el chat. Para quienes se vienen sumando quizás a la primera ponencia de este seminario, compartirles algunas consideraciones que en este tipo de sesión no verán su cámara, solo verán al expositor y su presentación. Por lo mismo, el canal de comunicación es el chat, que se encuentra en el costado derecho de la pantalla. Y a través del chat la idea es que si surge alguna pregunta o algún comentario lo puedan registrar en el chat y al final de la presentación de Lucas le vamos a transmitir las preguntas. Lucas tiene 20 minutos para exponer y al final de su presentación vamos a dejar 5 minutos para responder las preguntas que se hayan registrado en el chat. Así es que para dar tiempo a tu presentación, Lucas, te voy a dar el paso para que puedas contarnos de tu proyecto de innovación. Ya, pues buenísimo, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y al tiro les muestro esto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lucas Vázquez, como comentaba Priscila, y junto a Gonzalo Escobar armamos este proyecto que se llama Explorador Climático versión 2.0. La idea es un poco comentarles cuál fue el contexto en el que se hizo esto y cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Un poco para contextualizar, nosotros hacemos uno de los cursos referidos de la línea de sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura. Yo soy arquitecto, se me olvidó creo comentar eso. Esto está hecho para la Facultad de Arquitectura. El ramo de sustentabilidad, el objetivo que tiene es entregar herramientas de cálculo para el diseño de arquitectura sostenible. Este es el segundo curso de la línea de sustentabilidad y la idea es que los estudiantes puedan tener certeza respecto a estrategias de sostenibilidad mediante cálculos matemáticos y modelos matemáticos simples, de manera tal de poder estar seguros que las cosas que ellos plantean funcionan, porque en el fondo el gran problema de la arquitectura sostenible es equivocarse, en el fondo, y claro, se necesitan herramientas para eso. Entonces las herramientas lo que en general cubren son estos 3 puntos que están acá a la derecha. Es un problema de análisis de datos climáticos, además vemos temas de geometría solar y por último nos referimos a temas de diseño pasivo. Ahora, los problemas que teníamos cuando hacíamos este curso con Gonzalo, en principio es que hay una inconsistencia muy grande en los datos climáticos disponibles en Internet. Si tú buscas en Internet cuál es el clima de Iquique, por ejemplo, uno puede obtener esas dos de muchas posibilidades que a todas luces no son precisas, son muy distintas entre ellas y inducían a muchos errores en los estudiantes. O sea, los estudiantes les encargábamos que averiguaran sobre un clima y el problema que teníamos es que todos llegaban con información distinta y no sabían muy bien en qué fuente confiar. Entonces ese era el primer gran inconveniente que teníamos. El otro inconveniente que teníamos es que para poder cubrir estos 3 puntos, que era análisis climático, geometría solar y estrategias pasivas, hay muchas herramientas que abordan los contenidos y no había ninguna que compilara todas esas cosas en una sola herramienta. Entonces nos veíamos en la obligación de tener que mostrar pedacitos de herramientas sueltas, muchas veces herramientas que eran difíciles de utilizar y perdíamos mucho tiempo enseñando software que además no era muy necesario. Por otro lado, muchos de estos software requerían de licencias que nuestra facultad muchas veces no era capaz de poder costear. Entonces, nada, teníamos mucho problema con ese punto. Por último, el último problema que teníamos es que el output gráfico que tienen estos software es muy malo. O sea, aquí hay 2 ejemplos de 2 software que se utilizan bastante, donde se puede ver que en el fondo todas las cosas que se obtienen de estos software, que en general están hechos más bien para la ingeniería, se requieren de una postproducción para poder utilizarlos en una lámina de arquitectura y que tengan como algún tipo de potencial gráfico. En el fondo son feos, ese es su problema. Entonces, en general, los estudiantes se dieron la obligación de hacerles postproducción, cosa que obviamente quitaba tiempo y la idea era resolver eso. Ahora, para poder resolver esto, hace como 3 años ya, con Gonzalo hicimos una pega de buscar archivos de clima más o menos establecido y buscando varias bases de datos llegamos a 56 archivos climáticos de Chile. Un archivo climático es una base de datos validada por la comunidad científica que tiene 8.760 datos por cada clima, es decir, tiene todas las horas del año y está estandarizado. Entonces eso fue lo primero que hicimos.
Y lo segundo que hicimos fue tratar de generar un software que los pudiera compilar y analizar. Y aquí se puede ver el primer software que hicimos, que se llamaba Climas de Chile en ese momento. Era un software súper básico que lo que pretendía hacer era hacer una lectura de datos con promedios mensuales. A mano derecha, el último software que alcanzamos a realizar, Climas de Chile 1.2. Esto lo hicimos en pandemia, claro. Además aprendí a hacer pan, pero en pandemia aprendí a programar en Python. Fue como lo que me propuse, así como de meta de pandemia. Y este fue un poco el experimento donde empezamos con Gonzalo a soñar con un software, digamos, para poder implementar en el curso. Entonces logramos esta primera versión en la que se puede ver que ya hay un output gráfico un poco más importante, está como más fácil de ocupar y que utiliza la información climática que nosotros habíamos levantado en los periodos anteriores. Ahora, ¿para qué solicitamos este fondo? Para poder desarrollar esta segunda versión del explorador climático que pudiera cubrir no solo la arista del análisis climático, que es la que ya teníamos cubierta, sino además incluirle un análisis de viento, un análisis solar y un módulo de estrategias pasivas, que era con lo que nosotros soñábamos con poder contar con los estudiantes. Para eso, todo el dinero del fondo se destinó a la contratación de un programador que nos pudiera ayudar a poder programar esto. Obviamente yo también programando, y la idea es como sumar a alguien al equipo para poder generar un software que fuera integral con respecto a lo que se había realizado. Este software tiene carácter libre, además, o sea, al igual que el que habíamos hecho antes, está todo programado en Python y básicamente lo que hace es que lee estos archivos de clima que son en un formato que se llama EPW, mediante una librería que se llama Pandas y luego mediante otra librería que se llama Matplotlib con un pequeño guiño gráfico que se llama Seaborn. Se podían analizar estos datos y mostrar gráficos, que era un poco lo que nosotros necesitábamos, y en base a estos datos se podían generar tres grandes, ¿cómo se llama esto? Outputs. El primero eran los datos tabulares, o sea, se pueden sacar archivos CSV con toda la información climática, además se pueden sacar imágenes, y además se pueden sacar datos tabulares específicos de pequeños momentos o análisis que uno quisiera hacer. Entonces, esta es más o menos como la base teórica de la programación. Insisto, está todo esto hecho con librerías que son gratuitas y que son de uso libre, y la idea de este software es un software que pueda seguir desarrollándose en esos términos y que sea totalmente gratuito para la comunidad universitaria y para quien quiera ocuparlo, y además que sea intervenible por quien quiera hacerle modificaciones desde nuestro fork de concepto de GitHub o lo que alguien estime necesario. Entonces, aquí les quería mostrar más o menos cuáles fueron los resultados. El primero es este módulo de análisis climático que se puede ver acá, donde a mano izquierda está siempre como esta gran ventana que te da las posibilidades, ¿no es cierto? Y a mano derecha el output gráfico. Aquí se puede ver la temperatura diario mensual, en este caso de Isla de Pascua, donde se pueden modificar muchas variables y los estudiantes son capaces de poder analizar el clima con bastante detención. Aquí está el trabajo de Nicolás Martínez y Magdalena Casanillana, que fue el trabajo que se realizó durante el semestre, ¿no es cierto?, donde ellas analizaron el clima de Valparaíso, como se puede ver acá, con distintos rangos de cosas confortables, ¿no es cierto?, y pudieron determinar estos tres momentos del clima para poder dar una respuesta certera al problema climático, como lo llamamos nosotros. O sea, esta herramienta lo que nos permite es poder definir un problema climático y que los estudiantes puedan, con mucha precisión, poder enfrentarse a algún clima que puede ser totalmente desconocido mediante los datos. Entonces, para nosotros eso era súper importante y la herramienta, en este caso, fue capaz de poder proveer de esa información para que los estudiantes pudieran entender bien el clima. Por otro lado, el módulo de análisis de viento, lo que entrega es una rosa de los vientos, ¿no es cierto?, del clima específico. Esta rosa de los vientos se puede analizar no solamente anualmente, como se ve ahí, sino además se puede analizar mensualmente e incluso por día. La gracia es que además se le pueden superponer los datos climáticos. En este caso está superpuesta la velocidad del viento, ¿no es cierto?, como se puede ver a mano derecha. La gracia es que uno puede no solamente saber de dónde viene el viento, sino además saber cuál es su velocidad o cuál es su temperatura y poder tomar decisiones al respecto. En este caso se puede ver el trabajo de estos mismos estudiantes anteriores, donde trabajaron en Arica y justamente por medio del análisis de los vientos predominantes del mes de enero, que es el mes más caluroso, podían determinar cuáles eran las direcciones de este viento y las velocidades, y de esta manera poder plantear estrategias de ventilación cruzada, ¿no es cierto?, en los recintos críticos, que era en este caso la cocina y una sala de lectura que ellos planteaban. Entonces, específicamente, ellos pueden tomar decisiones de proyecto en base
a la información específica que entrega el software, ¿no es cierto?, sin necesidad de tener una herramienta extra. Por otro lado, el análisis solar, que es una de las herramientas de las que estamos más orgullosos porque fue bastante trabajo poder desarrollarla y poder lograr lo que les voy a comentar, que es que en general el estado del arte de los software que hacen esto son capaces de entregar la información de una carta solar, es decir, un diagrama que permite saber cuál es la posición del Sol en todo el año, que es lo que se puede ver a mano derecha. Pero además de eso, y esto es algo que los software no hacen y que a nosotros nos parecía muy necesario, logramos poder generar una superposición de cualquier dato climático a la carta solar. ¿Qué nos permite esto? Nos permite poder tomar decisiones respecto no solamente a dónde está el Sol, sino, por ejemplo, dónde está el Sol cuando hace calor, que es algo que es importante, porque en el fondo es necesario saber eso para poder generar una protección solar, por ejemplo. Dónde está el Sol cuando hace frío, de manera tal de poder generar una apertura en un edificio y aprovechar ese Sol de manera pasiva. Entonces, este output gráfico de poder superponer la información climática con la información solar fue un desarrollo que generamos para este software y fue una de las herramientas más potentes que pudimos ocupar este semestre. En este caso, los mismos estudiantes, Nicolás y Magdalena, se puede ver acá cómo ellos utilizan esta información en la ciudad de Valparaíso, superponiéndola con máscaras solares de distintas protecciones solares para poder diseñar una protección solar específica que funcione de manera correcta para este clima determinado que es el de Valparaíso. En ese sentido, como les decía, la herramienta lo que permite es que los estudiantes puedan determinar con precisión cuáles son las estrategias que hay que utilizar y una herramienta de diseño clara para poder tener certeza respecto a toda la incertidumbre que involucra el diseño pasivo de eficiencia energética, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente identificar una estrategia, sino poder diseñarla con precisión. Por último, el módulo que quizá engloba todas las estrategias o todo el sentido que tiene el curso es el módulo de estrategias pasivas. El módulo de estrategias pasivas tiene bastantes aristas, pero en general de lo que se trata es poder analizar una determinada situación de confort en base al modelo predictivo de Fanger y en base a ese modelo predictivo poder determinar cuáles son las consecuencias que tendrían las estrategias de eficiencia energética en ese clima específico para poder desarrollarlo. Todo eso en base a los modelos matemáticos desarrollados por Baruch Giboni y que son aplicados a esta estrategia por medio de la carta psicométrica. En ese sentido, ¿qué es lo que hacen los estudiantes con esto? Que fue como un poco la parte fundamental del curso. Son capaces de poder analizar una determinada acción, como por ejemplo en este caso cocinar o trabajar en el computador, en el trabajo de Constanza Acevedo e Ignacio León. En ese sentido, ellos pueden determinar por medio de las variables de la ropa y de la actividad física cuál sería el confort predictivo para esa situación y en base al cruce con la información climática poder determinar cuáles son las estrategias de eficiencia energética que habría que aplicar o cuáles serían las más convenientes. En ese sentido, la gracia que tiene esta herramienta, a diferencia de otras herramientas que existen en el mercado, digamos, es que permite poder analizar estas estrategias de eficiencia energética con bastante precisión, pudiendo entregar lo que nosotros llamamos calendarios de estrategia, que es lo que se puede ver acá en el trabajo de Isidora de Soto, Florencia Mucci y Constanza Paz, donde ellas trabajaron en la ciudad de Temuco y se puede ver con bastante claridad en los esquemas que están a mano izquierda, ¿no es cierto?, cómo ellas determinan que existen una serie de estrategias de eficiencia energética, protección solar, ganancia solar con inercia y ganancia solar, que deben ser aplicadas, ¿no es cierto?, en un determinado momento del año y a una hora específica, y de esta manera poder inventar o poder determinar lo que nosotros llamamos este calendario de estrategia. De esta manera diseñan este pequeño habitáculo, que es un poco en torno a lo que gira el curso. Los estudiantes se les asigna un clima determinado y ellos tienen que estar todo el semestre diseñando una suerte de habitáculo, ¿no es cierto?, con estas distintas herramientas. Entonces cada vez vamos progresivamente agregándole complejidad al edificio y estos son los trabajos finales del examen, donde ya se puede determinar no solamente cómo son las protecciones solares, sino que además cuál es el régimen de ventilación natural, cuáles son ¿cómo se llama esto? Cómo son los niveles de protección solar, cómo son los niveles de aislación, etcétera, etcétera. Ahora, la verdad es que la herramienta funcionó bastante bien, estamos bastante contentos con su desarrollo, pero tuvimos dificultades. Aquí quería esbozar las tres principales. La primera es que, lamentablemente, esto lo postulamos para una cosa semestral y la verdad es que el desarrollo fue bastante más lento, por lo tanto, no logramos tener la herramienta lista en la fecha que dijimos que la íbamos a tener, que era cuando íbamos a empezar a utilizarla, entonces nos vimos en la obligación
de testear uno por uno los módulos. Empezamos a sacar versiones beta de este programa, incluyendo solamente el módulo que habíamos alcanzado a terminar, que era justo el que coincidía con el módulo de clase. Entonces, la verdad es que los estudiantes no tuvieron ningún problema, salvo que tuvieron que instalar muchas veces el software, pero salvo eso funcionó. Actualmente contamos con una versión beta para descarga, la cual podemos dejar disponible para quien quiera utilizarla y que nos vaya comentando si es que ve algún problema o algo así, o alguna idea que tengan, un poco es la idea. En segundo lugar, el software evidentemente tuvo una serie de bugs que aparecieron durante la fase de testeo y que tenemos que resolver. Estamos trabajando en eso. Son puros bugs que en el fondo los mismos estudiantes han ido encontrando y que, bueno, es parte como del desarrollo. Y lo tercero que fue bastante fome es que el explorador climático es el nombre de una herramienta que ya tiene el gobierno y nada, ahí estamos medio en depresión porque nos gustaba el nombre, pero parece que vamos a tener que cambiarlo, así que si alguien tiene una idea, bienvenida. Y como conclusiones, la verdad es que estamos súper satisfechos con el desarrollo. Ha sido una herramienta que hemos podido utilizar, o sea, que nos facilitó muchísimo la ejecución del curso y que nosotros vemos como con muy buenos ojos su desarrollo posterior. Yo siento que este es como el puntapié inicial de un desarrollo que nos gustaría sostener. En el fondo, la gran gracia que tiene que nosotros hayamos programado el software es que como nosotros lo entendemos, nos permite poder agregarle más o menos lo que nosotros queramos. Obviamente con las limitaciones que tiene un arquitecto programando, como a punta de tutoriales, digamos, pero sí que es distinto tomar la tecnología por los cuernos y poder plantear realmente un software a la medida de una necesidad, que yo siento que es como lo más importante que aprendimos como equipo docente en esta experiencia. Ahora, el software desarrollado cumplió con los objetivos planteados por el proyecto, abordando cada etapa del diseño sostenible de una sola herramienta. Era lo que más nos interesaba, que estuviera todo compilado en una sola cosa. El software es libre y multiplataforma. Se me olvidó comentar eso que era muy importante. Nosotros tenemos estudiantes que trabajan en Mac, estudiantes que trabajan en PC, y eso es un tremendo lío a la hora de elegir una herramienta. En general, el diseño sostenible es más bien PC, pero nada, Mac ha proliferado bastante dentro de nuestro estudiantado y eso ha sido un problema. Entonces, nada, el software que diseñamos nosotros es multiplataforma, por lo tanto, el 100% de los estudiantes pudo instalarlo, utilizarlo correctamente. Además, es gratuito, entonces no hay ningún problema de licencias asociadas a la facultad. Todos ustedes pueden ocuparlo si es que quieren en cualquier momento. Y lo tercero es que pese a que se postuló como un desarrollo semestral, se seguirá trabajando en la implementación de funcionalidades que quedaron pendientes. La verdad es que no pendientes entendidas como desde lo que nosotros postulamos. Lo que pasa es que cuando empezamos a desarrollar el software nos empezamos a entusiasmar y obviamente empezaron a aparecer una serie de ambiciones mías y de Gonzalo de que esto podría hacer más cosas, digamos, y las queremos hacer. Entonces vamos a seguir trabajando, esa es la idea. Como les digo, esto va a quedar colgado del GitHub del proyecto y también tenemos la esperanza de que se nos vayan uniendo más interesados en el proyecto, que hagan un fork propio. Todas esas cosas a nosotros nos interesan, no es la idea esconder este desarrollo, todo lo contrario, y creo que nosotros nos podemos ver muy beneficiados de que esto sea un software libre, donde si a la comunidad le interesa, ¿no es cierto?, puede trabajarlo de manera íntegra y gratuita, que es como un poco la idea. Así que eso, bueno, de nuevo, mi nombre es Lucas Vázquez y esto lo desarrollamos junto a Gonzalo Escobar, ahí están nuestros correos. No puse en la presentación el link de descarga de la versión beta, creo que se me olvidó, pero si es que a alguien le interesa el desarrollo del software y lo quiere descargar, lo quiere probar, por favor envíenos un correo y encantadísimos de compartirlo. Y si es que hay alguien que quiere desarrollar algo, por favor nos comenta, estamos súper abiertos a seguir explorando posibilidades con este software que ha sido un desarrollo muy entretenido además para nosotros todos. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Lucas, a ti, bueno, por aceptar la invitación a este seminario para compartir la experiencia que han obtenido junto a Gonzalo y también por esta completa y precisa presentación que nos has presentado en este seminario. Mira, hay algunas preguntas que te las voy a transmitir ahora para que puedas comentarnos un poco más de la experiencia obtenida. Claudia nos consulta cómo fue la respuesta de los estudiantes frente al uso del software, cómo fue la adherencia quizás de los estudiantes y si hubo que destinar tiempo también de la clase para enseñar a los estudiantes a usarla. Sí, de todas maneras. A ver, los estudiantes están muy satisfechos con el desarrollo. En general, era un lío esto como de tener muchas herramientas distintas.
en general las evaluaciones docentes hacían harto énfasis en eso, en que era un curso que era difícil de seguir porque teníamos demasiado software, que eran todos distintos. Entonces sentimos que esto de tener un software unitario funcionó bastante bien y tuvimos muy buena recepción, así que en ese sentido creo que los estudiantes lo sintieron bien. Ahora, sí que hubo que enseñarles a ocuparlo, por supuesto. Eso se hizo, o sea, el curso en general, como lo hemos diseñado con Gonzalo, es que tenemos una clase lectiva y un taller, una clase lectiva y un taller, y nos gusta dedicarle harto tiempo a este trabajo en clase, no solamente para que entiendan bien la herramienta, sino como para que puedan, de manera experiencial, poder aplicar los contenidos del curso a un caso, porque si no nos dimos cuenta que en general no lo aprendían. Y Claro. es una cosa que igual a mí por lo menos me costó harto soltar, porque cuando uno tiene estos trabajos prácticos, en general lo que pasa es que tenéis menos clases. O sea, uno alcanza a enseñar, no sé, un 70% de lo que uno enseñaría si es que no hiciera estos workshops y asumir que los estudiantes van a estudiar los contenidos en sus casas, pero eso no ocurre. Y lo que nos pasaba es que cuando llegaban a titulación, que es donde estos contenidos se les exige que los apliquen, nadie se acordaba. En el fondo como que eso no había quedado, no habíamos calado lo profundo que nosotros queríamos. Entonces, creo que esos workshops han sido una buena idea y justamente de esa manera les enseñamos el software, se los enseñamos aplicamos un caso y le destinamos 2 horas de curso a eso, por cada unidad, que es como bastante, pero creo que ha valido la pena. Por lo que acabas de comentarnos, en algo creo que respondiste a la pregunta de Ángela, de todas maneras te la menciono por si quieres agregar algo más. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para aplicar el software y sacarle el óptimo provecho de acuerdo a la experiencia obtenida? A ver, para sacarle provecho al software, si uno como usuario, la verdad es que creo que el mayor provecho que se le puede sacar al software es que está muy diseñado para los contenidos de arquitectura sostenible, para arquitectos, que es una cuestión que a nosotros nos cuesta harto, porque en general el área de sostenibilidad es un área que primero tiene una épica gigantesca, todos los estudiantes es como un problema gravísimo que todos queremos resolver. A mí me apasiona el cuento como porque en el fondo es una responsabilidad que todos tenemos como arquitectos de generar arquitectura eficiente, pero el problema que tiene es para poder generar arquitectura sostenible hay mucha matemática, hay mucha física. Es un lugar súper árido, porque hay que calcular todas estas cosas para estar seguro que funcionan. Y ese paso, porque llegan estudiantes que en el fondo quieren cambiar el mundo, como todos nosotros, digamos, pero se topan con una barrera como de bruces, que es como esta matemática y programas de software muy complejos, muy de ingeniero, que a nosotros los arquitectos los números nos asustan. Entonces, ese tipo de cosas las tratamos de suavizar con este software que está más bien súper práctico para los estudiantes y creo que tiene una usabilidad que tiene como ese perfil. Ahora, quizá, obviamente, en una facultad de ingeniería, habría que ver, pues sería bonito mostrárselo a estos ingenieros a ver qué opinan. Quizá igual lo encuentran útil o quizá lo encuentran muy básico. A nosotros, como en nuestra facultad, nos funciona bastante bien porque nos permite cruzar esa brecha. Y con respecto, entonces, ese es como para mí el óptimo provecho que le podríamos sacar, que es que está diseñado para arquitectos, que es algo que no siempre es así. Y para aplicar el software se puede aplicar a cualquier condición de edificación futura, que esa es como la gracia. O sea, de hecho, para ser bien sincero, yo esa herramienta la hice porque la necesitaba para mi trabajo. En el fondo, yo necesitaba una herramienta para poder calcular estas cosas. Y conversando con Gonzalo en alguna cerveza por ahí, me dijo, oye, pero escuchemos a los estudiantes, está buenísimo. Y fue como que, y se lo mostramos a los estudiantes y todo el mundo estaba muy entusiasmado, así que largamos esto como una beta de investigación, digamos. Y ya para ir terminando, la última pregunta de María José. ¿De qué manera piensan seguir proyectando esta innovación? Igual la ambición es gigantesca. Además, uno empieza como a... Es muy bonito aprender a programar, ¿eh? Es una cuestión que... No sé, yo siento que como que los programas deberían cambiar para que todo el mundo aprenda a programar, porque creo que el problema de la programación es que hay solamente un gremio programando, que son los ingenieros en programación. O sea, si es que hubiesen pedagogos programando, si es que hubiesen dentistas programando, si los arquitectos mismos que programemos, yo creo que podemos hacer un aporte gigantesco al estado del arte del software, porque en el fondo se nota mucho que en la usabilidad, se nota mucho o sea, nosotros tenemos mucho que decir, pero el problema es que no nos podemos comunicar. Entonces, la manera de comunicarse es con un lenguaje que se llama lenguaje de programación. Sería muy bonito que todos pasáramos por ahí. Yo aprendí tarde. Ojalá que en los colegios se enseñe o que hubiese así como, no sé, como que es inglés obligatorio en la universidad. Sería bonito que fuera Python obligatorio. Yo creo que eso haría explotar la interdisciplina, como de verdad.
porque nos podríamos comunicar en un lenguaje que es muchísimo más universal que el inglés. Y en ese sentido, bueno, toda esta vuelta para decir que la ambición es gigante, entonces la idea es meterle más módulos, tratamos de hacer esto súper modular, de manera tal de que podamos agregarle cosas a medida que vayan saliendo, más herramientas en el fondo. Lo que más hacemos es transformar modelos matemáticos que nosotros tenemos en unas tablas Excel súper áridas, meterlas en un programa que con 2 clics el estudiante tiene información. Entonces, tenemos hartos ahí modelos como un poquitito más complejos que queremos pasar al software, pero que nada, pues estamos ahí afinando o terminando lo que ya tenemos. Y por otro lado, le tenemos muchísima fe a lo que pueda pasar de socializar este desarrollo en la comunidad, en nuestra comunidad universitaria UDD, pero además todo lo que tiene que ver con GitHub, que es como probablemente la manera más universal de intercambio de conocimiento de programación. Y ojalá que haya gente que se interese en el desarrollo. Para nosotros lo más interesante es que vinieran gente, o sea, gente de afuera, gente de la misma comunidad nuestra o de cualquier lado, digamos, a pedirnos cosas y ver las maneras de que esto pueda funcionar. Sería bonito poder, en el fondo, tener la visión, porque nosotros tenemos la visión de arquitectos que hacemos clases, o sea, de arquitectos profesores, digamos, y asesores de eficiencia energética, que es como lo que somos nosotros. Pero cada vez que se lo mostramos a alguien, aparecen ideas nuevas y nada, pues, están en una lista infinita que tenemos muchas ganas de rellenar. Así que por ahí veo el desarrollo. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias también a Gonzalo, bueno, a ambos por el interesante proyecto que han implementado en la carrera. Así es que agradecemos a Lucas por haber aceptado esta invitación a compartirnos su experiencia. Y bueno, y a todos los asistentes que se sumaron a esta interesante ponencia. Ya para ir cerrando, los vamos a dejar invitados a que puedan sumarse a las próximas sesiones. Las van a poder conocer en la opción de sesiones que está en el costado izquierdo de la pantalla. Así es que agradecemos a Lucas nuevamente por su completa presentación y a todos los que se han podido sumar a esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Yo lo único que quería agregar en una colita es que si es que a alguien le interesara tener una versión de esto en beta, que es lo que tenemos hasta el momento, por favor escríbanos un correo, nosotros se la mandamos y le podemos mandar el código. O sea, la gracia de esta cuestión es que está súper disponible. Entonces, ojalá, si es que hay alguien interesado, se contacta con nosotros, ahí al final de la presentación están nuestros correos, nos escriben y les mandamos una versión, y cualquier cosa que se les ocurra, les agradeceríamos mucho que nos la escribieran como ideas, porque en el fondo ya dijo yo. ¿Podrías dejar escrito tu correo en el chat? Ahí Gabriela está interesada. Así es que